Vale, bueno, a donar-vos la bona tarda i benvingudes a aquesta xerrada organitzada per l'Associació de Vecines del Mercadal i Amics de la Terra d'Eivissa entorn al Tour no normal. Avui contem amb la participació de dues veus diverses però profundament connectades per una mateixa preocupació: com habitem el món i com responem des de lo local i el col·lectiu als grans desafiaments del nostre temps. D'una banda, ens acompanya Juan Bordera Romà, periodista, escriptor i activista climàtic. El seu treball s'ha centrat en divulgar els límits ecològics, la crisi energètica i la necessitat de transformar les nostres formes de vida per a construir societats més resilients i justes. Bordera combina recerca, comunicació i acció política, sempre amb una mirada crítica, però també orientada a imaginar alternatives possibles. Al seu costat ens acompanya Pau Cocura, vinculat a processos de transició ecosocial, cultura comunitària i noves formes d'organització ciutadana. El seu treball posa el focus en com crear espais de cooperació, aprenentatge i suport mutu enfront un context de creixent incertesa ambiental i social. La conversa d'avui girarà al voltant de la recerca, les propostes i les idees impulsades des de non-normal.org, un projecte que convida a repensar allò que considerem normal, els nostres ritmes de vida, el consum, l'energia, la relació amb el territori i les possibilitats de construir comunitats més conscients i preparades per al futur. Ens hagués agradat poder fer aquesta xerrada de manera presencial, però ha sigut complicat per distància i agendes. Entenem que és un inici per a promoure que es facin de manera local en cada poble de les Illes Balears i que de manera autogestionada aquesta informació arribi cada cop a més població, activant xarxes de suport mutu i creant alternatives de resiliència i bon viure. Com que aquesta xerrada s'està reproduint en directe, recollirem les preguntes que ens feu arribar pel xat de YouTube i al final de la xerrada les farem arribar a en Juan i a en Pau. Si podeu escriure abans de formular la pregunta a qui va dirigida, ens faciliteu la feina. Esperem que aquesta sigui una xerrada oberta, estimulant i participativa. Li agraïm molt la vostra presència. Moltes gràcies i benvingudes. Endavant, Juan. Bé, doncs moltes gràcies, el primer, per organitzar aquesta xerrada i dir-vos que m'haguera agradat, si haguera tingut una altra disponibilitat, haver estat ahí. No sé si fer-la en castellà, per si gent en YouTube... El que tu Eh, vulguis, Juan. sí, voy a pasarme al castellano, así igual retenemos a gente en el online y además yo estoy más cómodo porque es como en el idioma en el que suelo hacer estas charlas, porque es algo que tenemos que intentar que llegue, como habéis comentado, ¿no? Hacer los grupos lo más grandes posibles en ciudades grandes y en pueblos pequeños para que se vaya haciendo ola y bola con todo esto, porque va a cambiar bastante el mundo. Por eso hablamos lo del Tour del No Normal, ¿no? Es una iniciativa que viene desde la ciencia, sobre todo, desde pues bueno, Antonio Turiel y otra mucha gente, ¿no? Fernando Valladares, gente del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de este país. Y además, pues de un sector, digamos, también del activismo que ha estado desde mínimo una década o dos atrás ya divulgando sobre que esto iba a ocurrir, ¿no? Este momento en el que estamos ahora, este impasse muy bestia que se va a dar este verano, pues lo veníamos avisando, ¿no? Algunas personas desde hace mucho más de una década. Y esto empieza en la pregunta un poco de por qué tenemos que actuar ya, ¿no? ¿Qué está ocurriendo con estas guerras que estamos viendo, con el petróleo y con las transiciones energéticas fallidas, ¿no? Y un punto de inicio en el relato podría ser esta guerra que ha empezado Trump en Irán, pero que de alguna manera tiene un relato que viene un poco antes, ¿no? Ya en 17 de septiembre de 2025, la Agencia Internacional de la Energía, que es una agencia bastante conservadora, avisaba de una caída rápida de la extracción de petróleo y de gas a nivel mundial. Esto, pues bueno, también se veía venir y se venía avisando desde hacía mucho tiempo. Y en enero de 2026, hasta el propio Departamento de Energía de Estados Unidos proyectaba, ¿no?, cómo la extracción de petróleo de Estados Unidos estaba cayendo. ¿Qué ocurrió también en enero de 2026? Pues que Estados Unidos se apoderó de los recursos estratégicos petrolíferos que tenía cerca, con la captura de Maduro
y el ataque a la soberanía de ese país, pues bueno, se han asegurado un suministro de un petróleo que son las reservas más poderosas que tiene el planeta, las más potentes, pero a la vez son un petróleo de mala calidad, que esto lo comentaremos luego, pero que mezclado con el fracking de Estados Unidos, pues puede hacer algún apaño, les puede hacer algún apaño, ¿no? Y entonces era una manera de pues, asegurarse de que si con Irán y el Estrecho de Hormuz se liaba como se ha liado efectivamente, pues tuvieran una reserva asegurada, ¿no? En el Estrecho de Hormuz, a partir de este marzo, se ha dado esta situación excepcional. Vamos a ver cómo se gestionan los próximos meses, pero en cualquier caso hay una parte del daño que ya está hecha porque, bueno, por Hormuz pasaba el 20% del petróleo, el 30% del gas natural licuado, el 30% de los fertilizantes, el 30% del helio, el 30% del aluminio, y podríamos seguir y seguir. Y además, el problema que tiene esta cadena, digamos, de fallas es que sus pequeñas fallas afectan sucesivamente a otras, ¿no? Pues, por ejemplo, el helio, sin ir más lejos, es necesario para las resonancias magnéticas, que estamos viendo cómo el precio sube, y vamos a ver qué pasa con esto. Luego, con el tema del queroseno de los aviones, pues también va a haber muchos problemas. Ha habido ya aerolíneas que están hablando de recortes muy bestias, ¿no? En vuelos y cancelaciones y este tipo de cosas. Vamos a ver también. Yo no tengo ahora mismo todos los datos sobre cómo está este sector, pero yo es uno de los que veo como más preocupantes, ¿no? Con todo lo que está ocurriendo, creo que el impacto va a ser muy directo y muy rápido. Dado el nivel de destrucción actual, hay una parte de esto que es muy probable, casi yo diría con toda certeza, se ha perdido para siempre, porque va a ser muy difícil recuperar pues, refinerías, yacimientos que se han destruido una parte de la maquinaria, por ejemplo, y de la instalación propia, que pues igual necesitas años para volverla a poner en funcionamiento, ¿no? Ya en el mes de abril y en mayo hemos visto consecuencias, ¿no? Hemos visto consecuencias de aumentos de precios, con además una parte además muy perversa, y es que hay gente que se está aprovechando de esta situación en la que mucha gente lo va a acabar pasando muy mal por hambrunas y demás y por aumento del coste de la vida. Pues mientras tanto, unos chicos muy listos, todos amigos de Trump, se han ido forrando con las apuestas, porque tenía la información privilegiada, y de esto espero que se estudie y se sepa bien y se sepa en algún día quizá juzgar a esta gente, porque lo que han hecho es bastante demencial y a la vista de todo el mundo, ¿no? Las apuestas eran muy evidentes. Y entonces esto que nos está revelando un poco, ¿no? Con el momento además que estamos viviendo hoy mismo, ¿no? Con la llegada de Trump y su cohorte de tecnofeudalistas, llegan hoy juntos a China. Y se escenifica un poco este mundo en el que estamos ahora, de cruce de, pues eso, del mundo anterior en el que solo había un dominante, que era Estados Unidos, con Europa, digamos, como vasallo o aliado, a veces uno, a veces la otra, depende de según qué, ¿no? Aunque últimamente bastante más vasallo que aliado. Y ahora vamos a un mundo en el que, bueno, lo que se está negociando probablemente en parte en China hoy tiene que ver con tanto un lado como el otro se han dado cuenta que un poco se necesitan. Es decir, hay una parte, digamos, importante de toda esta transición energética que se quiere hacer que tiene que ver con unos minerales, unas tierras raras que sobre todo están en China. Principalmente la producción del 80% prácticamente de muchas de las tierras raras está allí. Entonces, China tiene ese cuello de botella porque tiene un poco estrangulado, digamos, y menos mal, os lo digo así de claro, si no tuviera eso, Estados Unidos le habría planteado ya una opción bélica o mucho más heavy a Irán y a todos los, digamos, aliados, porque en el fondo lo de Irán era un poco estrangular a China energéticamente, en el fondo se buscaba eso, ¿no? Entonces estamos en un mundo en el que hay una frase que a mí me gusta mucho, no por lo que cuenta, sino porque creo que la metáfora es muy buena, ¿no? Y es que cuando el estanque se seca, los peces se ponen nerviosos. Y estamos en esa situación en la que hasta los CEOs de las grandes compañías se ponen nerviosos y se tienen que ir a China a ver qué está pasando allí, a ver cómo negocian, pues bueno, porque esto en el fondo, hasta este viaje lo ha evidenciado, ¿no? Que en el fondo iba pues de ese choque entre China y Estados Unidos que se ha venido dando de muchas maneras, digamos, más económicas y comerciales, con sanciones y con otro tipo de conflictos, digamos, pero ahora estamos viendo ya un choque de verdad. Y esto además, por si fuera poco, porque el tema energético daría para extendernos muchísimo más, viene desgraciadamente acompañado de otra gran crisis, que es la que explica que realmente no se esté haciendo
demasiado, ¿no? En una y en la otra. Es decir, es como que se alimentan una a la otra, ¿no? No se hace demasiado al respecto de la transición energética porque digamos que los recursos son limitados y a la vez, en el caso del cambio climático, que es igual o más grave que la transición energética, digamos, los problemas que van a surgir, no se está haciendo lo suficiente al respecto del cambio climático porque todos los gobiernos y los CEOs de estas grandes compañías han sido conscientes desde hace mucho tiempo, décadas, que íbamos a este choque contra los límites de los recursos, que si nosotros y los científicos del CSIC lo saben, pues imaginaos Elon Musk, los Donald Trump del planeta, ¿no? Estos tienen información muchísimo mejor que nosotros. Entonces, en este punto de cruce, yo creo que hay que ser sincero y hay que decirle a la gente la verdad. Yo creo que vamos a ir a un mundo en el que el tema alimentario, por ejemplo, se va a ver en entredicho en cuanto a que el precio de la comida va a subir, y es una cuestión de matemática pura y dura, es decir, vamos a un mundo en el que los fertilizantes van a ser más escasos porque la energía barata va a ser más escasa, y a la vez vamos a sufrir una serie de eventos climáticos cada vez más bestias, ¿no? Porque ahora entraremos en la parte climática que a mí me tiene aún casi más preocupado que la otra, ¿no? También es verdad que yo es la rama que más he estudiado, ¿no? Yo soy un activista, digamos, del cambio climático que se convirtió un poco a periodista y circunstancialmente ahora soy diputado precisamente en las Cortes Valencianas y estoy viendo cómo se está legislando, por ejemplo, en mi zona, que es zona inundable, una buena parte, y se sigue intentando construir en esa zona cuando pues, la ciencia está avisando claramente de que viene un El Niño como no se ha visto otro. Para este verano empieza y el efecto realmente de gordo del niño viene un año después de que empieza, con lo cual el verano de 2027, guarden fechas, ese verano va a ser especial. Va a ser muy especial, en el peor de los sentidos, porque va a hacer mucho calor en muchas zonas del planeta a la vez. Puede haber sequías muy bestias, puede haber hambrunas muy bestias. Es decir, el niño, que es una anomalía bastante desconocida, pese a que es la anomalía más potente que tiene el planeta Tierra, se está sobrecargando. Es decir, cada vez que le metemos más radiación al planeta Tierra, la anomalía más potente que tenía, la oscilación natural que tiene, que es el fenómeno se llama ENSO, ¿no? Porque son dos cosas, ¿no? El niño es EN, de ENSO, EN es el niño, y SO es de Southern Oscillation, que es la oscilación en los vientos, digamos. Entonces ahí tenemos la conjunción de ese fenómeno, digamos, marino, ¿no? Que es el niño que calienta las aguas del Pacífico, provocado por un fenómeno atmosférico que tiene que ver con que pues eso, hay un exceso, ¿no? Digamos, la Tierra se calienta más por el Ecuador que por los polos, ¿no? Pues es más ancha. Entonces, de repente te reverbera este efecto, digamos, de acumulación de energía. Este, digamos, fenómeno se daba con una recurrencia y ahora se está empezando a dar con otra recurrencia distinta, mucho más recurrente, viene cada vez más fuerte. Y lo peor de esto es entender dónde vamos, porque entender dónde estamos es jodido. Entender que, pues eso, el niño de este verano, junto con la situación energética de fertilizantes, puede hacer a mucha gente literalmente morir de hambre. Obviamente esto en Europa no va a afectar tan directamente ya, pero es un poco lo de la máquina del tiempo, ¿eh? Es decir, estamos viendo un poco el futuro en otros lugares llegar a cámara lenta poco a poco hacia aquí y en el caso del Mediterráneo además climáticamente estamos mal situados, digamos, ¿no? Por hacer un poco el comentario sutil, porque se podría decir mucho ahí al respecto y el tema del niño, lo peor, como os decía, es dónde acaba la historia. Es decir, el niño, el de 1877, que es el evento más bestia que ha habido de esta anomalía, mató al 4% de la población de la Tierra en ese momento. Fue porque evidentemente no había capacidad de detectarlo, no había mecanismos, ¿no? Como para saber lo que iba a ocurrir y las cosechas pues fueron desestabilizadas en muchas partes a la vez del planeta, que es lo que volverá a ocurrir ahora y volverá a ocurrir muchas más veces porque el niño está yendo hacia la broma. Esto a mí me perturba mucho porque además Antonio y yo lo vimos venir en el libro este último que sacamos, que se llama El final de las estaciones. Hay un artículo de antes de que se empezara a hablar de esto, digamos, incluso en la ciencia, en, pues es un año antes prácticamente del paper, un poco que lo ha movido todo esto de lo del niño, hablábamos de que ahí estaba el lío, de que si el niño se desestabiliza, donde vas es a sequías e inundaciones cada vez más bestias. Es decir, tienes a veces periodos en los que de repente te llueve mucho y tienes periodos en los que cada vez te llueve, pues eso, muy poco en periodos cada vez más largos de tiempo también. Esto lo lleva muy mal la vida vegetal y las consecuencias pueden ser, pues eso, vamos a ver, ¿no?
Y esto explica, como os decía un poco, que no se está haciendo prácticamente nada para resolver el problema energético, ¿no? Porque la problemática climática desborda las posibilidades reales que tenemos. Se nos quiere vender que la transformación a renovable industrial es la única manera y que con eso vamos a poder solucionar el cambiar, digamos, el 100% de la energía que usamos a día de hoy, vamos a conseguir usarla gracias a fuentes renovables. Y esto es una de dos, o un brindis al sol, nunca mejor dicho, de alguien un poco ingenuo, o un engaño de alguien muy listo, ¿no? Es decir, están las dos posibilidades. Y además tienen nombres y apellidos en el sentido de que al final, pues eso, hay gente que, pues desde el tecnooptimismo naif se quiere creer, porque en el fondo es lo que todos y todas querríamos creer, y es que esto se soluciona fácil con que alguien invente algo y ya está, ¿no? Pero es precisamente esa manera de pensar la que nos ha llevado hasta aquí. Y luego están los negocionistas, que les podríamos llamar, ¿no? Porque los negacionistas dan miedo. Yo los veo todos los días ahora en Les Corts ahí, incluso gobernando ahora mismo, ¿no? Algunos de ellos. Pero los negocionistas dan mucho miedo también porque disimulan mejor, ¿no? Y mientras te dicen que el cambio climático es verdad, pues te intentan colocar la enésima burbuja, sea hidrógeno, sea... Vamos a ir viendo algunas de estas falsas soluciones lo que han ido aportando, ¿no? Así muy sucintamente, ahora mismo hay 147 gigavatios instalados en España, eléctricos, para un consumo medio que ronda los 27 y que el pico máximo lo tiene pues de 40 y poco, ¿no? Entonces realmente hay una gran parte de instalación que está hecha como para sobrecapacidad, para tener un poco de sobra, ¿no? Y luego además tenemos un problema y es que el modelo que se está haciendo y es intentar generar electricidad, está muy bien, pero la electricidad es solo una cuarta parte aproximadamente entre una cuarta y una quinta parte, entre un 20 y un 25% de la energía que usa un país. Muchas veces esto se confunde con cuando se dice, no, hemos conseguido el 100% renovable un día. Y es verdad, un día ha habido en la historia de España, creo, que se ha conseguido un 100% renovable. Pero es de electricidad de lo que estamos hablando. El 80% de la energía sigue siendo fósil, el transporte pesado no sabemos aún fácilmente electrificarlo, hay una parte precisamente de la cadena alimentaria que es súper petrodependiente y ese es el gran problema del que tenemos que hablar, ¿no? Y tenemos que entender y hacer entender a la gente que de cada 10 calorías, o sea, de cada caloría que consumimos, a veces 9, ¿no? Entre 8 y 9 vienen de combustibles fósiles, entre abonos, petroquímicos, el transporte de la propia cadena alimentaria, ¿no? Entonces tenemos que hacer las cadenas alimentarias mucho más de kilómetro cero, mucho más resilientes a un mundo en el que la energía no va a ser tan abundante, ¿no? Este es uno de los puntos fundamentales de esta idea que queremos comentar y que queremos que se extienda y que esperamos que, pues eso, que luego se desborde, ¿no? Es decir, que no sea lo que nosotros, los que hemos un poco tenido esta idea, digamos, ¿no? Que cada grupo coja autonomía y que intente transformar dentro de las posibilidades que tenga, pues su zona y poco a poco vayamos moviendo esto, ¿no? El coche eléctrico no va a ser para todo el mundo. Era la gran tecnología un poco tractora, ¿no? De esta transición energética y se ha quedado más bien en motocicleta pequeñita, ¿no? Porque al final el coche eléctrico, depende de estos minerales energéticamente, digamos, escasos, ¿no? Eh, necesarios para la transición energética y son escasos, ¿no? Neodimio, disprosio, litio, cobalto, níquel. Hay un montón de minerales y metales que van a ser necesarios para esta transformación y que son finitos en un planeta finito. Si es que al final es fácil de entender que en un mundo que está ya en choque contra esos límites energéticos, de manera evidente, está en choque, de manera aún no tan evidente, pero desgraciadamente esto va con retraso en el sentido climático, ¿no? Es decir, nosotros estamos viendo ahora las consecuencias de lo que hicimos hace 20 años. Lo que estamos haciendo ahora, las consecuencias ya están, digamos, firmadas y las iremos viendo en los próximos años. Y de lo que estamos jugándonos ahora es que los próximos, pues a partir de 20 hasta 40, pues no sean un auténtico infierno, ¿no? Esto es lo que nos estamos jugando ahora mismo, porque las consecuencias peores del cambio climático las podemos evitar. Y de eso se trata esto, ¿no? Pero hay una parte de ellas que no las vamos a poder evitar, ¿no? Y bueno, por eso precisamente es tan necesario adaptarnos con un discurso que sea un poco realista, ¿no? Porque esto es lo de, le dicen a un pescador, ¿no? Sal a navegar y, pues bueno, si el pescador es
demasiado optimista, no mirará el tiempo que hace, saldrá a navegar y igual se mata. Si es demasiado pesimista, dirá, no, 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 pasa, no, yo no salgo de casa que igual me mato. Y entonces no comerá, ¿no? La cuestión se trata un poco de buscar ese punto intermedio realista de decir, vale, no, miro el tiempo que hace, según el tiempo que haga salgo o no. Pues con esto pasa un poco lo mismo. Hay un montón de proyectos de transición energética que no se deberían de haber hecho, como se han hecho, y que se han hecho solo porque aquí estaban los listos trincando, ¿no? Ahora de repente pues vemos como Iberdrola, Endesa y otras grandes empresas están saliendo un poco de una burbuja que ellas mismas han creado, que se han beneficiado de ella. Y como ocurre en esta transición energética, es verdad que ocurre en otros sectores, ¿no? Por ejemplo, en el tema del cambio climático hay una cosa que es muy sangrante, que es la captura de carbono. Supuestamente íbamos a desarrollar unas tecnologías que captura de carbono, captura y secuestro de carbono. Hay diferentes variaciones de la misma tecnología o de diferentes tecnologías para intentar como aspirar, ¿no? El CO2 de la atmósfera y volverlo a meter en el suelo. Es una magnífica idea de alguien que se va a quedar de momento en idea y que de momento lo único que ha capturado no son CO2, pero fondos públicos ha capturado un buen puñado, ¿no? Digamos la broma. Entonces, sí, es esto. Tenemos un mundo en el que se nos están sistemáticamente vendiendo noticias de tecnologías, que grandes avances, que si la batería de litio con neodimio y grafeno. No. O sea, aquí se nos está vendiendo precisamente este cuento de tecnooptimismo porque la realidad detrás de las cortinas es muy evidente. La realidad detrás de las cortinas es que ese 80%, 82% del planeta, que sigue siendo energía fósil, lo que usamos en el planeta entero, pues está agotando a un ritmo rápido. Esto provoca tensiones en los países, sobre todo que dependen, ¿no? de los recursos de otros, ¿no? Porque en el caso de Estados Unidos pasa una cosa muy curiosa con el tema del fracking, que también sería muy largo de explicar, pero se han vuelto efímeramente y de una manera un poco especísmica independientes energéticamente porque tienen el fracking, pero el fracking les va a durar nada, porque es una tecnología condenada a durar muy poco y que además solo se puede financiar porque Estados Unidos tiene la impresora de billetes. Entonces, en el fondo, el fracking de Estados Unidos lo estamos pagando el mundo entero, ¿no? Como sus guerras. Y esto explica, por ir acabando y dándole paso también a Pau, algunos de los conflictos que estamos viendo en el mundo. Es decir, no se está permitiendo un genocidio en Gaza, en el que además Estados Unidos es corresponsable, junto con Israel, Netanyahu y demás, ¿no? Por casualidad, se está permitiendo porque ahí hay una serie de intereses también energéticos, hay unos yacimientos de gas en las costas de Gaza, Marine uno y Marine dos. Luego además se quiere trazar un gasoducto por este proyecto enajenado al nivel de Hitler, que es el Gran Israel, que es pues lo mismo que tenía Hitler en su época con los alemanes, que el espacio vital, el Lebensraum, pues ahora los sionistas han encontrado la misma solución. Y además de la misma manera, porque, pues bueno, a los nazis les tuvimos, digamos, entre comillas, que pillar luego, ¿no? Pero los israelíes están promocionando vídeos en los que sus primeros ministros, sus ministros importantes de algún cargo, celebran que se ha aprobado la pena de muerte con soga, ¿no? Con una tarta, con una soga dibujada. Entonces estamos llegando a ese nivel de degradación humana también, porque la parte, digamos, material está degradándose también muy evidentemente hasta para los que lo niegan, ¿no? Entonces creo que esto va a ir a más. Esto lo escribíamos también ahora como 4 o 5 años, ¿no? Preguntándonos si nos debería de preocupar el crecimiento del fascismo o nos debería preocupar más el fascismo del propio crecimiento. En el sentido de que al final, si tú quieres crecer al 3% anual, todos los países, todas las empresas, todos los años, en un mundo que está chocando contra esos límites, pues lo único que puedes hacer es robarle al vecino o intentar conquistar su territorio, ¿no? Entonces al final si queremos salir de esta espiral descendente y degradante de la civilización en la que estamos ya metidos, pues nos tenemos que salir lo máximo posible, que esto es lo más utópico, lo más difícil y lo que no depende de nosotros y nosotras, pero sí que tenemos que hacer como mínimo ese trabajo de entenderlo, ¿no? Tenemos que salirnos del modelo de crecimiento lo máximo posible. Tenemos que hacer que nuestras economías, por ejemplo, funcionen de tal manera que dependan lo menos posible de lo esencial de fuera. Esto es una cosa básica en momentos en los que puede haber problemas, ¿no? Por eso es fundamental la propuesta del decrecimiento, lo que realmente aboga es por eso, es por solidificar lo esencial, lo público, la educación, la sanidad,
Y a la vez la agricultura ecológica, es decir, una serie de sectores, la transición a renovables se tiene que hacer más grande, tiene que crecer, digamos, ¿no? Todos estos sectores tienen que crecer en el decrecimiento, pero a la vez tenemos que decrecer muy rápido en aviación, en publicidad, en armamento y en una serie de sectores que lo único que hacen es dilapidar un montón de recursos y de energía que van a ser cada vez más escasos, ¿no? Entonces es una cuestión de sentido común en el fondo, ¿no? Pero es verdad que ese sentido común no apunta, desgraciadamente, y va a ser difícil implementarlo, digamos, a lo grande. Por eso necesitamos que haya cada vez más gente que lo entienda, que hable de esto. De repente un día la reina Leticia cita a Antonio Turiel y habla de crecimiento y bueno, pues se dan un par de pasos, ¿no? Para que la gente entienda. Desgraciadamente, si no lo entendemos antes de llegar a ese momento, pues lo vamos a vivir. El decrecimiento en la peor, digamos, de sus versiones, porque el decrecimiento hay dos decrecimientos, ¿no? Está el decrecimiento como teoría académica, económica, concreta, con unas propuestas, que si reducción de la jornada laboral, sin reducción de salario, buscar una serie de, pues lo que os decía, solidificar ciertos sectores, reducir otros con propuestas de renta básica o de trabajo garantizado para asegurar reconversiones que sean fáciles o lo más fáciles posible en sectores que van a vivir reconversiones muy bestias. Y luego hay un decrecimiento, digamos, que es el decrecimiento, dice Yayo Herrero, por ejemplo, ¿no? De la esfera material de la economía, de los recursos disponibles, que ese decrecimiento lo vamos a vivir sí o sí. Y ahí hay dos posibilidades también, ¿no? Yo lo hago resumido en una broma un poco que hago para quitarme, yo supongo, el propio fantasma que tengo dentro de verlo venir, ¿no? Porque lo veo venir en vivo y en directo últimamente, ¿no? Y es que el decrecimiento se convierte en Vox Populi, o hablamos de ello lo máximo posible, se normaliza el debate de que va a haber menos recursos, se entiende un poco las derivadas climáticas que va a tener todo esto, o el decrecimiento se convertirá en Vox a secas, ¿no? Es decir, tenemos esa alternativa. O conseguimos que la gente entienda por qué esa transición que se nos ha vendido es imposible y por qué la venden los que la venden, ¿no? Y por qué muchos de los sueños, ¿no?, que se nos han vendido también van a ser imposibles y entendemos que eso está bien, es decir, que un cierto decrecimiento de este sistema de consumo loco que nos enferma, que nos hace producir para tirar, es que acabe eso está bien, ¿no? Pero la gente no lo va a entender. Y si no lo entiende, acabará frustrada y acabará en los brazos de ya sabemos quién. Por eso digo lo de que o es de crecimiento Vox Populi o de crecimiento Vox a secas. Así que creo que entre una cosa y la otra yo tendría muy clara cuál elegir. Nada, un abrazo. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha así, no? Vale, pues muchas gracias, Juan. Además, me gusta mucho que hayas dado tú la charla porque, ¿no?, de las distintas personas que están haciéndola por el Estado, pues tú vives en el Mediterráneo, aunque sea en el otro lado, ¿no?, en la otra riba, y además has vivido muy de cerca el tema de la Dana de Valencia, que aquí ha habido unas cuantas también que han afectado. Y la de Valencia tristemente se ha convertido como en el ejemplo de qué es lo que pasa, ¿no?, cuando las cosas no se toman en serio por las autoridades, pero también en pues, qué oportunidades hay de organización y qué es lo que, ¿no?, que sacamos como sociedad cuando hay una emergencia de este tipo, ¿no? Bueno, i moltes gràcies també a l'Associació de Veïnes d'Es Mercadal per la convocatòria i a en Miquel per gestionar el grup de Telegram. Si encara algú no ha entrat i vol entrar, que sapigueu que l'enllaç de la web de nonormal.org es poden entrar als grups territorials que s'estan muntant. I recordar també que estem recollint les preguntes al xat de YouTube. Disculpeu també pel problema de l'enllaç inicial. I, i després, doncs amb aquestes preguntes farem una mica de debat, o de taula rodona o debat. I bé, doncs, ara em toca a mi aterrar una mica doncs tot això que s'ha dit i que s'està dient a les xerrades de no normal a les nostres illes, no? Que sabeu que doncs, cada lloc té les seves peculiaritats, evidentment. Doncs Turiel, quan va a Lleó, parla molt del tema de la biomassa, o a l'Aragó s'està parlant molt del tema del centre de dades, no?, del consum energètic i d'aigua que tenen i tot això, no? Llavors bé, per situar la nostra singularitat, com més obvi, no?, començarem pel principi, que és el fet que som illes. O sigui, això té pros i té contres, però és una realitat física que aquesta sí que sabem que no canviarà. O sigui, el 2050 seguirem sent illes, no?
Què és el que no està tan clar? Pues no està tan clar que tinguem vols a 20 euros, no? O que les mercaderies que arriben ara mateix de la Xina o l'alimentació, com deia Juan, que arriba pues, de Múrcia, d'Andalusia, pugui arribar amb aquests preus i amb aquestes quantitats. I en segon lloc, com no ens cansem de repetir amb Amics de la Terra, amb Canviem el Rumb i totes les plataformes aquestes contra la massificació turística, no? Pues tenim una economia excessivament dependent del turisme, no? I el turisme, per funcionar, a dia d'avui, necessita combustibles fòssils abundants i barats. Llavors, ara som a maig de 2026, no? És inici de temporada i de moment, tot i que hi ha titulars molt alarmistes i són de fonts fiables, no? La majoria de gent encara doncs s'està mirant a un altre costat. Suposem que és per això que deia en Juan, que tothom està esperant una mica que tot s'arregli per art de màgia, no? I hem de ser clars, o sigui, això no s'arreglarà. Això no s'arreglarà. Podria ser que tot el que diem no passi aquesta temporada, no? Si tot va bé, doncs no però passarà d'aquí uns anys. I repeteixo aquestes dues obvietats, no? Seguirem sent illes i ens quedarem sense energia barata. Llavors, crec que no cal insistir, som en el declivi energètic mundial, no? Cada territori li està afectant de manera particular. Llavors, si mirem els derivats del petroli, doncs a Balears, a part del dièsel, òbviament, que és per absolutament tot, doncs també depenem del querosè pels avions i del fuel oil pels vaixells, no? Hi ha diferents tipus de fuel oils, però bueno, uns millors que altres, però ara no entrarem en detall. El cas és que no podem esperar una electrificació dels avions ni dels vaixells de càrrega a curt o a mitjà termini, no? Si voleu, després podem parlar de les alternatives, del SAF, de l'hidrogen verd, inclús de les veles aquestes que posen a ferris i tal, i fins on pot arribar cadascun d'aquests invents, si pot ajudar o no, no? Però la situació actual és la que és, i això doncs no és ser ni col·lapsista ni antirenovables o no sé què, és simplement comprovar quines tecnologies tenim madures i quines no, i quin horitzó temporal, no, d'implementació tenim. Llavors, què està passant? Pues, ho veiem a les notícies, la situació a Hormuz semblava que anava a disparar el preu del barril del petroli per damunt dels 120-150 dòlars. De moment això no ha estat així, no? Potser en algun moment puntual. Però el que, segons el dia que miris i segons l'últim tuit de Trump o l'última notícia, doncs puja molt o baixa molt, no? I això sí que és una certesa, que és que hi ha una gran volatilitat. I no oblidem, quan hi ha una gran volatilitat vol dir que molta gent rica, no, està fent molts diners amb aquesta informació, que ja ho ha dit en Juan també, aprofitant-se d'aquesta situació, que per altra banda hem de recordar que és dramàtica per a milions de famílies, no, de l'Orient Mitjà, però també de l'Àfrica, de l'Àsia, d'Amèrica Llatina, que ho estan passant molt malament a dia d'avui, no? I a Europa, doncs, o sigui, som països rics, però el risc és real i de fet tot apunta a que Europa podria ser la següent, no? O sigui, si mirem el globus, Estats Units, Rússia, Xina, Índia, Brasil, doncs tenen reserves de petroli, tenen minerals crítics, tenen indústria, tenen terres de conreu, aigua dolça, no? I a Europa què tenim? Doncs alguna cosa tenim, però sobretot tenim una població envellida, una economia desindustrialitzada totalment i un sector primari molt, molt feble. Ens salvem bàsicament perquè encara tenim una moneda forta, no? I tenim tota una herència colonial de dominació, no? Molt cruel, i que ara també està canviant. I per si això fos poc, estem situats en un dels llocs més vulnerables al canvi climàtic, no? Tant al nord d'Europa com al Mediterrani especialment. Llavors, en l'escenari que aquest mateix juny-juliol es produeixi una pujada molt forta del preu del querosè, no diguem una situació d'escassedat i de racionament, el flux de turistes, el turisme massiu, el low cost familiar, en el cas d'Eivissa, el de l'oci nocturn, doncs es podria aturar en sec, no? I és cert que les autoritats diuen que hi ha reserves suficients per aguantar fins a mitjans o a finals d'estiu, no? Segons la font, però ens hem de plantejar això. Vale, doncs si això és cert, o sigui, què passarà després, no?
O sigui, a quin termini estem mirant? O sigui, volem malbaratar en un sol estiu tot allò que podríem necessitar per a coses vitals, no? Aquí hi ha una responsabilitat política i social que és històrica realment, no? Quan se'n vagin els turistes aquest octubre, repeteixo la idea inicial, nosaltres seguim vivint a milles, no? Eh, I algú encara es recorda de com era viure en aquestes illes abans del petroli. Aguantam tot l'estiu, perfecte, però què farem el 2027, el 2028, no? El 2050 no queda tant. Insisteixo, cal mirar les previsions oficials, científicament fonamentades i prendre-se-les seriosament, no? I aquest és el millor escenari, suposant que aquest estiu vagi bastant bé, no? En el pitjor escenari, no parlam de fallides de petites aerolínies o de cancel·lacions puntuals, parlàvem d'una situació que podria ser doncs, com la del Covid, no? Però de manera sostinguda. O sigui, recordem que el 2020 el turisme es va reduir a Espanya un 80% i quasi un 90% a Balears. A més, penseu que el turisme no és només moure el turista, és portar-li tot allò que consumeix, no? És donar-li menjar i beure, posar-li un llit, legal o il·legal, és portar treballadors i treballadores, posar llits també per als treballadors i treballadores legals o il·legals, no? I és mantenir totes les infraestructures superdimensionades d'aigua, de sanejament, d'electricitat, etc. no? I com funciona el model turístic, doncs tot això és a canvi dels seus diners, dels diners del turista, diners líquids, diguem-ne, no? Què passa si l'economia dels nostres clients entra en crisi? Si a Espanya li va més o menys bé, però l'economia d'Alemanya o del Regne Unit entren en una recessió forta, per qualsevol de les dependències d'aquest sistema hipercomplex, hiperconnectat, que ja no entenem gairebé ningú com funciona, no? Doncs ens afectarà molt i a Balears especialment. I en el cas d'Eivissa, a més, destacar que el luxe, diria que per vergonya nostra, és el segment més resilient en aquesta situació. Jo visc a pocs metres dels megaiots del port i parlem de iots amb helicòpter damunt del vaixell, no? Que gent de fora d'Eivissa li costa imaginar-s'ho, però aquí com que estem acostumats, no? I aquests iots estan amarrats un al costat de l'altre i un és saudita, l'altre és estadounidenc, l'altre és rus, l'altre és ucraïnès, no? Tots tenen banderes de paradisos fiscals i aquí no passa res, tots són superamics. A més, tots estan en el negoci de la guerra d'una manera o d'una altra, en el del petroli per descomptat, i també molts amb el tema del capitalisme verd, no? I ja et dic, o sigui, és que tenen un helicòpter damunt d'un iot i són els que ens parlen de transició energètica, no? Això es veu molt bé a Eivissa. Més encara, és que aquests megaiots estan a pocs metres també del que tristament també podem començar a anomenar faveles europees, no? I és que aquí, o sigui, estan desallotjant a gent amb feina que cobra 1.500 o 2.000 euros al mes i que tot i així no té casa i no pot pagar un lloguer a Eivissa, no? Per això dèiem que canviem el rumb, sempre insistim que no és només la massificació turística, que també és el turisme de luxe. O sigui, els turistes de luxe, els que venen en megaiot o en jet privat, no deixen cap riquesa a l'illa. Més aviat drenen aquests recursos d'aquí, no? I generen més desigualtat. Hem vist, per exemple, que aquí, quan hi ha sequera, no? Es tallen les fonts públiques als carrers. I mentrestant es continuen omplint piscines Infinity, regant jardins tropicals, no? De les villes dels famosos i dels milionaris pues, que tampoc són famosos, que alguns no volen sortir a la premsa, no? I és per això que jo insisteixo molt en una cosa, que és que per mi Eivissa és la prova a Europa del que doncs, Carlos Taibo i altres anomenen l'ecofeixisme, no? Em sembla que és com la punta de llança de l'ecofeixisme a Europa. I ho hem vist també a les notícies ara fa poc, amb el tema de l'antivirus aquest, doncs que encara que no ho semblava, la pandèmia continua molt present a la memòria col·lectiva. I ho hem vist també amb les danes, amb els incendis, amb l'apagón, que situacions que abans eren com de pel·lícula, que ja no ho són, no? I les èlits això ho saben i saben com aprofitar-ho, no? Per exemple, si demà ens criden a files a una guerra que pot ser pel gas d'Algèria, no? O sigui, hi haurà manifestacions massives, com podria haver estat d'aquí fa unes dècades, hi haurà un moviment d'insubmissió organitzat,
O, no sé, hi haurà gent que s'exilia d'altres països, no? I si hi ha una guerra pels recursos a l'Àfrica, serà segur viure en aquesta part de la Mediterrània? O sigui, tot això no és ciència-ficció ni és ficció, són riscos reals. Que podria ser que aquest estiu sigui molt bo pel turisme a Espanya? Podria ser. Sí, pot ser que hi hagi ara uns acords polítics, s'obri l'estret, Emirats Àrabs ha sortit de l'OPEP i pot extreure més, no sé què, i molta gent que pel que sigui no vol anar a Dubai de vacances, pel que sigui. Vale, doncs perfecte. Sí, però és que siguem clars, o sigui, això no ho arreglarem, no? Si no tornarem a tenir un planeta amb una energia tan densa i tan fàcil d'utilitzar com la que hem tingut fins ara. I a més és que encara millor perquè és que si no reduïm les emissions, o sigui, continuarem empitjorant l'estabilitat del clima i serà encara pitjor, no? De les energies aquestes alternatives que van sortint, podem electrificar algunes coses? Podem fer servir l'hidrogen, la biomassa per algunes coses? Doncs sí, vale. Però no per tot, no? O sigui, necessitam, més ben dit, la indústria turística necessita querosè i fuel oil i dièsel barats, no? I bé, no vull allargar-me amb el tema dels materials, del coure, del liti, de terres rares, tot això, però només dir que si ja és difícil estendre el cotxe elèctric i vendre-la a preus populars, no? En un país ric com Espanya, doncs imagineu-vos tenir un avió de passatgers elèctric, no? És que, o sigui, si algú ho aconsegueix, és com un experiment, no serà mai viable empresarialment, amb aquests volums, i amb l'hidrogen igual. Per això, l'aposta sempre que surt és el tema del SAF, i un petit comentari pel SAF, no? Que a passar del seu nom, de Sustainable Aviation Fuel, no és neutre en carboni, com es diu. De fet, és encara pitjor pel canvi climàtic que els combustibles fòssils, no? Si voleu, després entrem en detalls. I tampoc és veritat que es produeixi amb restes d'oli de cuina, com ens volen fer creure, no? O sigui, aquí hi ha implicades doncs, l'oli de palma, de forestació, el monocultiu de cereals transgènics, les macrogranges, deforestació de boscos de la cordillera Cantàbrica, no? D'Europa, o sigui, és molt bèstia. El SAF sempre competeix amb terres de conreu i amb boscos, per molt que diguin el contrari, no? I fins i tot aquests que en diuen de segona generació o tal, és que només existeixen perquè llancem un munt de menjar industrial i en malbaratem una part immensa, no? Sí, és que, bueno, això la Marga Mediavilla ho explica molt bé, si us interessa. Té un article que és molt detallat amb això. I, i bé, i sigui com sigui, el SAF és caríssim. O sigui, és que si fos un bon invent, igualment, termodinàmicament no té sentit i, per tant, serà molt car sempre, no? I per això podem estar segurs que en un futur pròxim no tindrem bitllets d'avió a preus que ara semblen normals, no? I és el que dèiem, que, o sigui, els preus no són normals. Vull fer un apunt sobre els orígens del turisme per agafar una mica de perspectiva que m'he apuntat aquí, que, o sigui, actualment, penseu que un equip de nens, de lots i alotes d'un club esportiu de qualsevol municipi se'n va a la península i torna el mateix dia, no? Hi ha molta gent que vola per anar a un concert de música i se'n torna. Potser els que estàu veient des d'un altre lloc, igual no ho sabeu, però els residents de Balears i de Canàries tenim un 75% de descompte en avió, no? Que ho paga l'Estat, evidentment, això no ho paguen les aerolínies. I, bueno, el que vull dir és que el que a la península és normal fer amb tren o amb autocar, aquí estem acostumades a fer-ho amb avió, no? Per exemple, quan en Walter Benjamin va venir a Eivissa, en el seu famós primer viatge, el 1932, va venir amb un vaixell, òbviament, que va sortir d'Hamburg i va fer escala a Barcelona i van ser 11 dies de trajecte, no? 11 dies de trajecte. Què vull dir amb això? Pues que duim 80 anys vivint com si fos normal una cosa que no ho ha sigut mai i que probablement tampoc ho serà en el futur, no? Tornant al moment actual, sí, es diu que Espanya té bastanta capacitat de refinament i és veritat, el 80% del querosè és propi, però s'extreu d'un cru que ve de fora, no? I no hem d'oblidar també que fa com uns 10 anys estàvem manifestant-nos en contra de les prospeccions petrolieres aquí mateix. Que si varen abandonar Repsol i de més els projectes, a part de les mobilitzacions, que segur que van influir una mica, va ser sobretot perquè no era gaire rendible fer-ho i perquè van tenir por d'omplir de xapapote el mar Balear, vale? I carregar-se el turisme.
sigui, ojo, perquè potser comenci a ser rendible d'aquí poc quan no quedin altres opcions, no? I ens tornem a trobar amb coses d'aquestes. Total, que per pura casualitat, geografia pura, Espanya i Portugal som en una península que està situada perquè sí, perquè és així, no? Eh, a un lloc doncs, molt específic i ens hem especialitzat també en la transformació del cru, no? I del gas liquat. O sigui, ens arriba subministrament de l'Atlàntic i de l'Àfrica, no sense sus problemilles ètics, no? Però podem dir que Espanya està millor situada que la resta d'Europa. Ara bé, tot dependrà, com sempre, del que obligui Europa, no? Hi ha un concepte a tenir en compte que és el tema del tankering, que, si no ho sabeu, els avions, òbviament, com que canvien de país molt ràpid, doncs poden aprofitar per repostar als aeroports més barats, no? Hi ha molta legislació sobre el tema, però tot això sí que pot canviar amb un acord polític. O sigui, cal estar atents perquè podria ser que tinguéssim un queroser més barat, però que no serveixi de res si altres països amb més influència a Europa o tal, doncs regulin al seu favor, no? I un altre tema important, i amb això acabo, i preocupant, és el tema de les assegurances. S'ha parlat força de les assegurances dels petroliers que creuen Hormuz, però les companyies d'assegurances totes necessiten com certesa econòmica, climàtica i geopolítica, no? I aquesta cada cop és més dèbil. Per definició, les empreses d'assegurances es dediquen a avaluar riscos, doncs igual que els bancs analitzen si un client pot tornar el préstec, no? I d'aquí que quan hi ha un esdeveniment climàtic tipus una dana, doncs en seguida es demani la declaració de zona catastròfica, no? Perquè és com la manera que tenim ara, doncs, les administracions locals, les famílies, de rebre ajuda, de finançar les reconstruccions i tot això. Però què és el que passa? Que ja ens estem com acostumant a la paraula catàstrofe, no? O sigui, pensava per un moment què vol dir zona catastròfica. O sigui, les empreses d'assegurances en algun moment doncs, començaran a reavaluar els riscos aquests i no sé qui voldrà finançar un passeig marítim que es destrossa cada 5 anys, no? Per això a Calafell, per exemple, han desistit de reconstruir el seu passeig i doncs, crec que encertadament estan recuperant el sistema dunar, no? I aquí és on vull arribar com a conclusió, que encara estem a temps d'utilitzar el petroli, no? Les retroexcavadores, els tractors, per preparar aquest tipus de solucions de renaturalització, de resiliència, no? A llarg termini. O sigui, cal aprofitar ara la potència dels combustibles fòssils per preparar-nos per un entorn que serà molt menys estable i menys amable que el que tenim a dia d'avui, no? El que no té sentit és posar en risc la supervivència de les properes generacions, no, per continuar alimentant aquesta bèstia del consum i de la mobilitat. En resum, cal organitzar-se localment, no? A mi m'és igual si li diem col·lapsisme, decreixentisme, com sigui, però cal canviar el xip, no? I d'alternatives en tenim, doncs, ho hem dit, l'agricultura regenerativa, podem pressionar els ajuntaments perquè recuperin els sistemes donats. Per suposat, hem d'exigir a Aena que aturi immediatament totes les ampliacions dels aeroports que té previstos, no? I podem tenir un transport públic, fins i tot un que garanteixi la connexió entre les illes i la península, no? Però amb una racionalitat i per les coses importants, no? I res més, i no oblidar que els grans culpables d'aquesta situació, que ara estan a la Xina molts d'ells, a l'estiu, no? Estan aquí al port i a l'aeroport d'Eivissa, no? I ja està. Moltes gràcies. Bueno, molt bé, moltes gràcies a tots dos. La veritat és que és un gustazo sentir-vos. Ens quedem jo almenys amb un moviment, no, emocional bastant heavy. Hi ha molt de dubtes i preguntes bueno, que segur que han sortit en el xat i que volem fer-vos i bueno, ara el que fem és obrir una mica l'espai, va, per poder pues, xerrar de tot això que heu comentat bueno, i preguntar-vos coses. Mentrestant, Pau i Joan, no sé si vosaltres podeu veure les preguntes que hi ha en el YouTube, si voleu
anar contestant o responent. I si No no, els veig, on tinc que anar a veure al xat de YouTube. No sé, alguna persona ha preguntado una cosa, ha comentado una cosa desde aquí. Se sent bastant bé. bueno, jo vaig, us vaig llegint algunes preguntes que hi ha vale, en el YouTube. Diu, yo tengo una pregunta. ¿Por qué no se habla más del desperdicio energético y de recursos que están quemando para adquirir los pocos que quedarán el día de mañana? Que és una mica el que comentaves ara, Pau. Sí, potser la pregunta l'ha fet abans de dir-ho jo, però sí, era la idea central de la meva xerrada, és això, sí. I és important que quedi clar que no és un pla, que simplement és precisament el capitalisme actuant com s'espera. A mi em flipa, no?, que el poc que es comprèn i el poc que es parla, perquè està, òbviament, molt deliberat, de que tot el món planifica. Les empreses planifiquen, les famílies planifiquen com aplegar a fin de mes, com fem l'obra, com fem qualsevol cosa que tinguem que siga un poc més de l'habitual, tenim que planificar-la. Però en la economía no. La economía, el libre mercado, asigna eficientemente los recursos. I eixe conte, que és un obvi conte que favoreix a quatre, i ni siquiera ells, pues està evidenciant-se que avui precisament, no, en el xoc este de potències ahí a Xina es veu un poc com un conte era mentira i l'altre pues, està evidenciant que funciona un poc millor. Jo damunt tinc la sort d'haver viscut el viatge més loco de la meva vida, va ser just l'estiu passat a Xina, a veure com en la meva parella, i és un país que té coses que sí que et diu bueno, que estan fent un camí que en algunes coses, òbviament, jo no voldria replicar en absolut, però en la qüestió de la transició energètica i en la qüestió de la planificació estan pegant-nos una lliçó evident als occidentals. Sí, és que aquí s'ajunta una mica com la situació global, que és la que és, però també la situació dels pobres niños ricos d'Europa, no? Que hem estat com tan acostumats a ser els dominadors absoluts del món, perquè no oblidem que, o sigui, en el fons, Estats Units és un subproducte de la cultura europea, no? El capitalisme és europeu, no és nord-americà i anglosaxó, però... I clar, ara ens trobem en un moment d'això, de canvi de paradigma, de canvi de forces polítiques molt gran, que es ve anunciant des de fa molts anys. O sigui, jo et recordo, sent molt jove, no?, que es deien dues coses que a mi em van quedar molt marcades, i jo encara no era gaire activista, ni ecologista, ni res, però van dir, les guerres del futur seran per l'aigua i pels recursos, no? I van dir també, el futur és la Xina i és l'Índia, no? I ha sigut així. O sigui, és que estava previst, és que era previsible, no? I ara ens trobem que comencem a ser un continent que no pinta gaire res, la veritat, no pinta gaire res. O sigui, faríem bé de, de no intentar influir tant en el món, no? I veure quina és la manera de viure més o menys amb uns estàndards dels valors europeus suposats, que en realitat no ho han sigut mai, però dels que teòricament hem construït, no?, com de drets humans i d'igualtat, i posar en valor aquests principis per veure com els podem fer realitat, perquè no els hem fet mai, realitat. O sigui, hem viscut amb una il·lusió, amb una fantasia de que podíem construir un món que en realitat hi havia, com darrere de la cortina, hi havia tota una part d'explotació de l'altra part del món, no?, que sense la qual això no s'hagués pogut construir. I sí.
Gràcies. I jo ara us faig dues preguntes més que tenen a veure, són de dues persones diferents, d'en Miquel Garcia i de Juanjo Martín. I diuen així, els ajudo perquè tenen a veure. Diu, com pensen Juan Bordera i Pau Cocura, i també ho obro aquí per si algú té idea, que es podria produir un procés de canvi social cap al decreixement? En concret, quins escenaris pensen que són factibles? Això és la pregunta de Miquel Garcia. I després n'hi ha un altre que diu, yo les preguntaría si nos pueden orientar una pequeña hoja de ruta a escala insular para poder luchar por frenar esta vorágine y paliar sus consecuencias. Gràcies. També us ho llanço a vosaltres i a la gent que està presents pues contestar ideas benvingudes són. Pues están geniales las dos preguntas, porque además de verdad están relacionadísimas. Escenarios, por ejemplo, en los que creo que el decrecimiento se podría aplicar, ¿no? O se podría dar un escenario en el que fuera más... Obviamente, cuando se producen este tipo de momentos inesperados o crisis o tal, se producen esta cosa que el capitalismo ha sido tan hábil también en venderte, ¿no? La oportunidad, la crisis-tunidad. Pues en el fondo hay una parte de verdad en esto. Y cuando viene una dana en Valencia es una oportunidad, desgraciadamente, para al menos que se entienda lo importante que es no construir en zonas inundables, ¿no? Pues esto es lo mismo. Si tienes procesos en los que de repente los fertilizantes, las cosechas se ponen en entredicho y aumenta mucho el precio, pues vamos a tener una oportunidad para hablar bien claro de que esto no es normal, que no va a volver a ser normal. Y ahí hay una parte que tiene que ver con las propuestas concretas, ¿no? La hoja de ruta, que creo que a nivel insular hay un ejemplo muy bueno que, bueno, en Baleares hicisteis una asamblea por el clima, pero es que en Canarias han dado un paso más con Nuria Albet y la gente de Energía Bonita y están haciendo una cosa que me parece que es fundamental, que es que se hagan asambleas ciudadanas, patrocinadas, esto es importante, ¿eh? Por el Estado, por el gobierno regional o por quien sea, y que sean vinculantes lo máximo posible. En el caso de la de La Palma, que es la que está trabajando, esa sería la primera asamblea ciudadana de la transición energética de España. Sería el primer momento en el que de repente la ciudadanía elegida por sorteo, que esto parece como muy ingenuo, pero lo ingenuo es pensar que con los lobbies que tenemos presionando a los gobiernos regionales y autonómicos, que yo los veo todos los días, a los nacionales, ya ni te cuento, a los europeos, vamos a tener alguna oportunidad, ni aunque ganasen las elecciones el mejor de los gobiernos posible o, por supuesto, en la autogestión absoluta. Yo creo que esas dos opciones hay que pelear, digamos, por caminar en ambas, ¿no? Es decir, a la vez, yo creo que hay que ir hacia una autogestión y creo que a la vez hay que intentar que el gobierno sea lo más amigo posible, pero ninguna de esas dos nos valen solas. Entonces necesitas esas dos y algunas más. Principalmente la que más necesitas es la comunidad, la sociedad civil organizada. Y históricamente no nos han regalado nada nunca. La jornada de 8 horas, el voto de la mujer, todos los avances que hemos tenido los hemos tenido porque ha habido gente organizada que lo ha peleado. Y yo, por ejemplo, ahora de aquí 6 meses tengo un juicio por desobediencia civil por lanzar zumo de remolacha a la fachada del Congreso, ¿no? Con científicos del más alto nivel, con Fernando Valladares y con toda esta gente, porque nos lo creemos, ¿no? Hasta el punto de, pues eso, nos lo creemos hasta el punto de embarcarnos en una flotilla, ¿no? El creernos que este es un momento en el que se decide si la humanidad se va por un camino o por otro. Entonces, todo lo que se pueda hacer en la construcción de ese sujeto político, ¿no? De esa organización de la sociedad civil, es lo más imprescindible, yo creo que ahora mismo se puede hacer, porque siempre se nos pega el mantra este capitalista de individualista, a más no poder, que nos han vendido de ¿qué puedo hacer yo? No, perdona, no eres tú. Jamás has sido tú. Esto va de qué podemos hacer como colectivo, todos y todas juntos. Y ahí es donde tenemos el mayor problema, probablemente, porque hablamos mucho y hemos identificado muy claramente los límites materiales y los límites planetarios. Sabemos que hay 9 y hemos sobrepasado 6, no sé qué, pero muy poco hablamos de los límites que tenemos a la hora de organizarnos, humanamente, digamos, ¿no? En sociedades complejas y además la izquierda en esto tiene habitualmente una especial y no muy deseable afición por la mitosis, ¿no? Por dividirse sistemáticamente en facciones. Y igual estaría bien que empezásemos a cooperar con gente que piensa un poco diferente y por esto lo de las asambleas tiene cierto sentido, porque te permite poner a gente elegida por sorteo que cuando se han hecho asambleas, por ejemplo, en la francesa del clima,
yo entrevisté a dos de los participantes. Uno era, al empezar el proceso, era votante de Macron y acabó siendo un activista ecologista porque precisamente el proceso de formación de la gente hace que las mejores ideas aguanten el peso porque son buenas y va la gente un poco entendiéndolas. Y al final la gente que suele tener las mejores ideas suele saber defenderlas. Y las ideas que son un poco como cafres del cuñado de barra de bar, el cedazo del tiempo las va limpiando. Y lo que se quedó, por ejemplo, en las propuestas de la Asamblea del Clima del Estado español son 172 propuestas concretas que se pueden consultar ahora mismo. Si uno busca Asamblea Ciudadana por el Clima del Estado español, las puede leer. Una de ellas era hacer pedagogía sobre el decrecimiento, que es una palabra que ha sido tabú para cualquier partido político, pero viene una asamblea de 100 personas elegidas por sorteo y en unos pocos meses, con los expertos asesorándoles, pues llegan a una conclusión de sentido común y a la que ningún partido político se va a atrever. Porque a ver qué partido político es el guapo que te dice, no, de crecimiento, votadme la semana que viene. Pues no va a ser así, ¿no? Entonces necesitamos una sociedad civil que se organice lo más desde abajo posible, pero que a la vez afecte lo más arriba posible. Pau, no sé si tú vas a afegir alguna cosa. Mm, bueno, con respecto a la especificidad de las islas, una cosa que me da mucha pena, ¿no? Que yo estoy viendo cómo Menorca se está convirtiendo en Ibiza, cuando querría ver a Ibiza convertirse en Menorca, ¿no? O en lo que era Menorca. Y, y sí, es que veo que o sea, hay una cosa aquí que es mm, crucial, ¿no? Que es el tema de cómo integramos las distintas reivindicaciones que estaban ahora encima de la mesa, pero que no estaban suficientemente tra- no se atravesaban mutuamente, ¿no? Y por eso hemos insistido mucho en el tema de que los movimientos antimasificación turística también tengan esta visión, ¿no? Y se vea el tema de los jets privados y se vea el tema de los combustibles y se vea el clima, ¿no? Que no sea solo la playa está muy llena o hay muchos coches en las carreteras, ¿no? Pero también al revés, que la gente que viene de un ecologismo más ambientalista tradicional y gente que ha estudiado economía y se ha hecho decrecentista por la tradición académica que tiene el decrecentismo, pues baje a tierra, ¿no? Y no se quede solo en la academia y se meta dentro de las plataformas que lo que están pidiendo es una vida digna y una vida sencilla y tener casa y tener comida y ya está, ¿no? Es que no, o sea, Ibiza es una sociedad que ahora mismo está muy desestructurada y la gente no lo sabe, sale en las noticias, pero eh, todo el mundo lo siente, aquí hay mucho dolor en la sanidad pública, en las escuelas, o sea, mm, tenemos que, yo creo que la mayoría de gente quiere cambiar, pero todavía no hemos entrado en el momento, ¿no? Y es ahí es donde lo que Juan dice, que pues cuando pasa algo es quizás el momento de la oportunidad. Pensábamos que podría haber ocurrido con el COVID. O sea, tuvimos un año de cero absoluto y pensábamos que eso habría despertado alguna conciencia y pareció que no, ¿no? Entonces, bueno, pues no sabemos cuál será el evento que nos acabará de despertar, pero tendremos que despertar de alguna manera o de otra, porque así no, así vamos hacia un precipicio. Bueno, me he puesto un poco así, pero se preguntaba de alternativas y alternativas hay muchas. Quiero decir que es que no es solo la acción política, que también institucional. O sea, las cooperativas de vivienda, la permacultura y la agricultura regenerativa, hay un montón de propuestas. De hecho, hace poco fue la conferencia y el foro social más allá del crecimiento en Madrid y se están hablando allí en distintos círculos temáticos de un montón de cosas, o sea, de básicamente todo lo que afecta a la sociedad, ¿no? Desde el decrecimiento digital por la vigilancia tecnofascista que pueda haber, a cómo hacemos una salud decrecentista, cómo hacemos un transporte decrecentista, etcétera, y se está debatiendo pues a nivel muy serio, ¿no? O sea, con propuestas, muchas propuestas que se pueden implementar, que ya se han implementado a pequeña escala en algunos sitios y que simplemente hace falta como
como empezar a asumirlas de verdad, como que esa además es que es la manera más sana y la manera más amable de vivir, ¿no? Tener más tiempo libre, tener un trabajo garantizado o una renta básica o sea, al final son propuestas muy bien documentadas que la academia los respalda y, y que son difíciles de explicar, sobre todo porque no tenemos el altavoz, porque en el altavoz dicen lo contrario, ¿no? O sea, yo vivo en una casa con ascensor que han puesto una pantalla, antes no había pantalla, pero ahora se ve que tienes que poner una pantalla también en el ascensor y el ascensor va poniendo las noticias del Economista, ¿no? O de no sé de qué diario, pero de alguno. Y son todo noticias tecnooptimistas, ¿no? O sea, se ha inventado no sé qué ya está. Y la gente lo ve pues cuando sube en el ascensor. Pues tendríamos que ir las escaleras para arriba y para abajo, porque en realidad tampoco son tantos pisos. Ahí hay un dato que está guay, bueno, que yo a mí me gusta decirlo todo lo que pues, se puede y más. Solo en Estados Unidos, solo para el negacionismo climático, son 1.000 millones de dólares al año lo que se da a los think tanks estos que financian luego a las Esperanzas Aguirres, a los Ayusos y demás, ¿no? Pues imaginaos lo mismo a nivel energético, es decir, como la fantasía energética es la que se necesita para sostener todas las demás, ¿cuánto dinero debe haber invertido en muchos proyectos que en el fondo son humo, que son burbujas o que directamente no son nada más? Pues además hemos creado un sistema súper perverso con lo de las startups y las inversiones que hacen que cuando tu producto, o sea, si tú eres un buen mentiroso, vas a captar muchas más inversiones que un tipo sincero. Porque un Elon Musk de la vida, luego esto explica por qué Elon Musk es el más rico del planeta, ¿no? Si tú exageras digamos, el potencial de tu prototipo y de tu gran invento, vas a recibir más financiación en un sistema que premia la mentira, ¿no? Entonces, probablemente tu producto acabará siendo mejor precisamente porque has mentido al principio y has conseguido más fondos. Igual no llegas al 100% de lo que habías dicho, pero igual llegas al 70%. Si hubieras dicho la verdad, no habrías llegado al 70%. Entonces hemos creado un sistema que esto está súper estudiado, ¿no? Pone a los más psicópatas al poder, ¿no? En la franja, digamos, es normal de psicopatías entre el 1 y el 3%. En los puestos de las grandes empresas y de gobernantes está entre el 15 y el 21, creo que era, ¿no? Entonces, y además es lógico porque para ser un gobernante de mucho poder, pues tienes que ser un poco psicópata porque tus decisiones van a afectar literalmente a la vida de muchísima gente, ¿no? Por eso, necesitamos salir de este sistema político de hace 250 años, es decir, tenemos que ir a un sistema político en el que la ciencia tenga mucha más participación y decisión y la ciudadanía, como mínimo, se la pueda escuchar. Porque es que aquí ahora vivimos en esto, en la plutocracia, porque se nos ha vendido que y esto que comentábamos antes de Europa y tal, respecto a Estados Unidos, hay una cosa que ahí habría que especificar y que tiene que ver con todo lo que hemos hablado, ¿no? Es decir, Europa sí que es verdad que es digamos, la madre, ¿no? del problema, en el sentido de que viene de aquí, lo que luego se ha conformado allí, pero lo que se ha conformado allí va por libre. Y la prueba la tenemos en el Nord Stream, ¿eh? Que la infraestructura energética más importante de Europa voló por los aires. Sabemos quién fue. De hecho, ellos mismos lo han reconocido digamos, en muchísimas entrevistas, se han reído abiertamente de quién hizo lo que hizo, ¿no? Y por qué lo hizo, porque era muy evidente. Es decir, Estados Unidos y probablemente algún sector de lo que es pues, el gobierno ucraniano también, planearon volar esta infraestructura por los aires porque era la manera en la que Alemania y Rusia, es decir, Europa y Rusia, se conectaban, ¿no? Es decir, energéticamente, si tú eliminas el Nord Stream, que es lo que ocurrió, Europa está condenada a comprarle el gas caro a Estados Unidos, que de otra manera nadie le habría comprado porque nadie tiene el poder adquisitivo que tiene Europa. Entonces, nuestro supuesto aliado, que ya no somos nosotros, que quede bien claro, nos ha roto literalmente en el peor momento energéticamente. Es decir, que en el fondo aquí esto va de un mundo. Hoy lo leía yo en un chat en el que estamos, pues eso, Turiel, Arechavala, Pedro Prieto y mucha gente comentando cosas, que la gran duda aquí es si vamos a ir a un mundo en el que va a haber otra vez un dominador, y ese dominador puede ser China o puede ser Estados Unidos, o vamos a ir a un mundo en el que haya más inestabilidad, lo cual no tiene por qué ser malo, porque un mundo que dominaba a uno que está loco, que es Estados Unidos, gobierne quien gobierne, sea Biden o Trump, ya hemos visto la Epstein Class, ¿no? La clase Epstein que hay debajo de estos dos gobiernos, lo que necesitamos es cambiar un sistema que nos da a elegir entre Guatemala y Guatepeor.
tenemos que, entre comillas, asumir que tenemos que tomar un poco las riendas de nuestra propia situación y si queremos democracia, pues la tendremos que construir porque desde luego no nos la van a regalar. Sí, no sé, ¿se me oye? Sí, Sí. A mí me daba curiosidad preguntaros un poco más por el tema de dependencia eh, de los combustibles fósiles y la alimentación, porque es como que se dan muchas conversaciones siempre focalizándolo en España o en países europeos, ¿no? Como si fuésemos de nuevo el ombligo del mundo, pero realmente no sé si ya tenéis datos comparativos, no solo de los países europeos, en los que ya se haya observado una subida de los precios de la alimentación básica debido a la falta de fertilizantes o debido al aumento de precios de combustibles, y si también tenéis datos comparativos del sur global, porque realmente no tengo ni idea de cómo están cuadrando la firma del Mercosur con esta situación, ¿no? Porque realmente aquí, en Baleares, y entiendo que en todas las partes de Europa, tenemos supermercados en los que ahora mismo ves toda la oferta de fruta y ahora estos meses de abril, marzo, mayo, que hay menos fruta, de repente es todo pues, fruta de Perú, fruta en general pues, de Latinoamérica, que viene de otra parte del mundo, ¿no? Y en cómo se está cuadrando todo esto, pues me gustaría saber si tenéis algún dato comparativo. Mm, Yo sin aportar ninguna cifra concreta que no tengo preparada, pero eh, es un poco lo que decía antes de el sistema es tan hipercomplejo que ya absolutamente nadie sabe exactamente por dónde puede fallar. No sé si habéis visto este meme, que son como unos castillitos y aguanta, ¿no? De un palito. Pues nadie sabe ese palito cuál es en realidad, ¿no? O sea, em, claro, el precio de la alimentación es básicamente especulativo. O sea, el precio de hoy es el de la bolsa, digamos, ¿no? El que compran a futuros, el precio del cacao o del no sé qué, a futuro, ¿eh? Pero sabemos, porque es evidente, que en algún momento se tiene que ajustar a ofertas y demandas reales, ¿no? Mm, claro, o sea, la dependencia de los combustibles fósiles es evidente, pero empieza por los tractores y o sea, no solo los fertilizantes es una cosa que se fabrica con derivados del petróleo y se aplica al campo, ¿no? Pero sin contar con eso, tenemos el diésel para la agricultura industrial, para todo el procesamiento de alimentos que hay, para el transporte y para el envasado. Y el envasado también es los plásticos que hay, que también, o sea, hay muchos alimentos que se venden en el supermercado que no se vende el alimento, lo que se vende es el plástico. Básicamente es una venta o sea, la venta de agua embotellada es venta de plástico, básicamente, ¿no? Entonces, claro, o sea, por dónde puede fallar? Y luego está también el tema de la refrigeración, ojo, ¿vale? Que la damos por sentada, pero es un tema como muy importante para la alimentación. O sea, hay tantos detalles dentro de la alimentación que puede fallar cualquiera de ellos, ¿no? Que nos puede dejar con un momento de escasez o de falta o de cuellos de botella que llaman, ¿no? De repente parece como que no hay algo en el supermercado y es porque ha fallado un cuello de botella, pero en realidad es eso, tenemos un sistema tan complejo que ya nadie entiende exactamente cómo llegan las cosas a cada sitio, ¿no? Y así te pones con que las decisiones estratégicas se están tomando por ChatGPT, la mayoría de ellas ya, pues ya te pones como en otro nivel, ¿no? De locura. No sé si te he contestado, pero a lo que voy es que, y va un poco en relación a lo, Juan, por ejemplo, ha hablado de pues, si vamos a un mundo multipolar o no, tal, vale, pero o sea, lo que se está acabando es la mundialización, ¿no? La globalización. Entonces, mm, preocupémonos por la biorregión propia, por el barrio, por la isla, por el lugar pequeñito, y cómo podemos, yo no digo que Menorca o Ibiza
puedan tener soberanía alimentaria al 100%, porque no la pueden tener, no la van a poder tener, pero siempre hemos tenido relación con la península. Ahora bien, hay que saber conservar los alimentos, embotarlos, ¿no? Hacer las latas como se hacían antes. O sea, hay una serie de alimentos. De entrada, las legumbres, porque las legumbres son la planta más maravillosa del mundo porque fertiliza la tierra en vez de degradarla, son fáciles de conservar y además son proteínas maravillosas. O sea, es que hay tantas cosas que hacer que simplemente es como pues empezar a tomar más lentejas y más garbanzos, ¿no? Y yo me quedaría un poco con esa idea de son cambios de modo de vida que tenemos que empezar a hacer, que muchas veces se parece más a, pues, ¿y esto cómo lo hacía mi abuela? ¿No? Y empezar a tener modos de vida que sean más resilientes a cualquier cosa que venga de fuera, que igual ya ni te enteras de lo que viene de fuera, ¿no? Lo que sí que está claro es que de tu huerto sale un boniato y ese boniato te lo puedes comer. ¿Se ve lo que he compartido en la pantalla? ¿De qué? Sí. Sí, pues bueno, mira, justo esto es de hace 6 días, lo comentaba, los contratos de la patata futuros, justo lo que comentaba Pau, ¿no? Suben un Mm. 705% por la guerra en Irán, estos son los europeos, ¿no? Eh, lo que comentaba Pau de la ficha esta, del palito que no sabemos cuál es verdad que no sabemos cuál es ni lo vamos a saber, pero lo que sí que está claro es que es un hecho al que le falta fecha. Es Ujú. decir, vamos a vivir un momento en el que probablemente con la conjunción del niño dando muy fuerte, sobre todo a partir de 2027, esto va a pillarnos ya en un momento en el que esta crisis energética se va a ver cómo esta infraestructura dañada, cómo esta parte, digamos, de la producción que no se va a poder recuperar. Vamos a ver cómo evoluciona la situación geopolítica, pero inevitablemente vamos a ir acercándonos a este mundo en el que, pues eso, vamos a tener que autoabastecernos más, vamos a tener que... Y hay un montón de propuestas que en el fondo son como muy de sentido común, por ejemplo, la moneda social, ¿no? Que no hemos hablado apenas de ella y es una manera de conseguir una moneda local que sea, pues, o en este caso, pues de Baleares entera, o de Ibiza, o de Menorca, de lo que sea, ¿no? Pero es brutal porque una, te hace que la producción de tu zona se auto, digamos, sostenga, ¿no? Es decir, generas producción y comercio de kilómetro cero, un circuito que se pueda conseguir duradero, denso, porque lo vitalizas. Luego, además, haces que el consumo de tu propia isla dependa mucho menos de producción y de energía de fuera, porque se produce y se consume mucho más en la isla y se va generando un círculo virtuoso que en lugares además insulares, esto lo comentábamos en aquel momento con lo de Canarias, ¿no? Es decir, es que la isla tiene conciencia del límite por naturaleza y ahora en algunos lugares va a ser más evidente aún que hay demasiado sitio dentro de un lugar muy concreto y muy finito dedicado pues, al turismo o al lujo, cuando debería estar dedicado a las necesidades básicas de la gente que pueda poder vivir allí, ¿no? Eh, y luego lo que preguntabas, la parte más tétrica, y es la que no quiero pensar demasiado, es las consecuencias que esto va a tener en el sur global, porque evidentemente van a ser terroríficas y en algunos lugares ya se están viendo. Es decir, sí que no tengo todos los datos, pero sí que hemos visto como, por ejemplo, en zonas del sudeste asiático, toda la zona del, pues eso, Vietnam, Camboya y demás, es una zona en la que están muy expuestos a estas situaciones de corte de suministro energético. No quiero hablar de Cuba, lo que se está dando hoy mismo en Cuba, que con el bloqueo de Estados Unidos, pues hay, pues eso, 1 millón de niños que se van a quedar sin luz, ¿no? Y sin prácticamente ningún tipo de energía. Hoy mismo se ha hecho, ¿no?, unas declaraciones de Cuba diciendo que ya no tienen nada de petróleo ni de diésel. Entonces, claro, esto va a generar en lugares, pues Somalia, Etiopía, lugares del sudeste asiático, quizá algunos lugares de América Latina que puedan tener circunstancias concretas, va a ser mucho más brutal que en ningún otro lugar, sin duda. Sí, sí. Y la cuestión del niño, de la parte climática, es que nos da un componente inesperado, que ahí sí que es verdad que hay una parte de lotería que le puede tocar a una zona más o a otra dependiendo de cosas que no se pueden prever tanto y puede de repente haber fallas en las cosechas a la vez en 3 o 4 lugares que son estratégicos para la producción de cereal o de patata o de lo que sea
Y entonces, claro, esto es algo que habitualmente era muy poco probable que se diera. De hecho, la única vez que se ha dado así fuerte fue en 1877, pero el que vamos a vivir este año tiene pinta de que va a ser igual de fuerte que ese y vamos a ir viendo sucesivamente, pues cada vez más fácilmente, igual de fuertes que el que viene o peores. Con lo cual, pues es una cuestión de probabilidad y de tiempo que acabamos llegando a este tipo de tres, porque al final una civilización nunca ha colapsado por una razón. Siempre son, es como, tú no te mueres por una enfermedad, te mueres porque al final, pues tu cuerpo no ha Mm. sabido gestionar 7 o 8 problemas a tiempo, ¿no? Y entonces se te van acumulando. Y este es un poco el escenario. Si no resolvemos un poco la transición energética, ¿no? Si no abandonamos el petróleo antes de que nos abandone el petróleo a nosotros, pues cuando nos pille queriendo hacer algo y sin tener prácticamente energía, nos va a pillar muy mal. Mm. Y habéis hablado del... Claro, los fertilizantes, pensad que van a afectar a la cosecha de ahora probablemente, o sea, la siembra de ahora probablemente a la cosecha de dentro de un año, ¿no? Hay un, hay una reflexión que a mí me llamó mucho la atención cuando se estudian las civilizaciones que han sido más o menos, que se han conseguido imponer a otras, ¿no? em, Siempre hay un elemento común, que es que hay un cereal, ¿no? Que está, que se domina, digamos, el cultivo, que se puede extender y que, o sea, que son estos tres, ¿no? Que son el arroz, el trigo y el maíz. En cada continente ha habido un poco uno, ¿no? Y tienen una característica común, que es que la cosecha es una cosecha que necesita mucha mano de obra, o ahora mismo tractores, pero o sea, se hace toda de golpe, ¿no? Se puede conservar eh, de forma muy fácil, pero hace falta un cierto poderío militar o lo que sea para conservarla, porque también es muy fácil de robar si te la cogen, ¿no? Entonces, como que este tipo de cosechas han generado estas civilizaciones más desiguales también y más, de alguna manera, represivas o con un poder más concentrado, ¿no? Y en cambio otras sociedades que las pobres, cuando les ha llegado lo otro, pues lo han pasado mal, ¿no? Pues tenían otro tipo de alimentación, pues algunas basadas más en tubérculos, ¿no? O otro tipo de alimentación que es más distributiva, que quizás pues no permitía un control de la riqueza, ¿no? Y una necesidad de control tan jerárquica y producía otro tipo de sociedades. Quiero decir que al final estamos como en la parte más exagerada y catabólica de lo que han sido los distintos imperios a lo largo de la historia, pero no tenemos por qué vivir así. O sea, hay muchas sociedades que han vivido de otra manera, se han organizado de otras maneras, ¿no? Y yo me quedo un poco con eso, que si volvemos a lo local, a las bioregiones, porque la mundialización necesita el petróleo abundante y barato, pues igual hay zonas que se organizan de una manera y zonas que se organizan de otra y se va a producir como una riqueza social muy grande de experimentos sociales y ahí pues hay un terreno muy fértil para caminar, ¿no? Para pensar otro tipo de sociedades y vivir pues como queremos vivir. Sí, y lo que pasa es que hay un terreno que es más fértil para el otro lado, ¿no? Es decir, que lo que un poco comentabas, ¿no? Es decir, como que tenemos el mantra y nos hipnotizan, nos secuestran el pensamiento con esta tecnofantasía que nos quieren vender, es muy fácil que el terreno sea más fértil hacia el lado del fascismo, ¿no? Que es lo que hablábamos un Ujú. poco antes, ¿no? Como que la gente precisamente porque se frustra y dice, no. A mí no me han contado nada de esto no puede ser verdad, la culpa es de puntos suspensivos, añada lo que quiera, feministas, Mm. ecologistas, Maduro, los podemitas, lo que sea, ¿no? O sea, que al final siempre, o los inmigrantes, que es el que parece que es el chivo expiatorio favorito de la extrema derecha, y con esto de la prioridad nacional se están empezando a oír discursos Mm. que, que te enseñan un poco la patita de por dónde va a ir el lío, ¿no? Y entonces... Yo me gustaría acabar porque me tengo que ir, que a las 9 tengo una cita, pero justo escuchándote, Pau, me gustaría deciros una última cosa y me tengo que ir, que es que esto que comentabas me ha recordado un relato que tengo yo un poco, y es, en dos minutos creo que explica un poco, yo creo, una buena parte de lo que nos ha pasado, ¿no? Es decir, imaginaos que hay 10 civilizaciones distintas que viven en un ecosistema cerrado, ¿no? En el Amazonas, por ejemplo. Y de esas 10 civilizaciones, 9 viven de manera igualitaria, con respeto por los recursos,
en contacto con la naturaleza, de una manera como más matriarcal, si queréis. Y luego hay una que es más brutal, que crece, que coge recursos. ¿Cuál de las 10 sobrevive al final? La respuesta es ninguna, porque la que ha crecido y ha crecido y ha crecido es la que peor entrenada está para cuando le toque el choque contra los límites inevitable que se va a tener que enfrentar, porque está en este caso era el Amazonas, pues como una metáfora para entender que puede ser la Tierra también, ¿no? Esa es la historia, yo creo, un poco de nuestra civilización. Ha ido dominando la más agresiva, por lo que comentaba un poco Pablo, el excedente alimentario, te genera estas superioridades que luego al final se convierten en debilidades, porque cuanto más grande y más complejo eres, más dependes de un suministro externo, que en este caso, en el caso del Imperio Romano y en muchos otros casos, fue el clima. Es decir, hay un óptimo que se llama óptimo climático romano, porque el clima subió, digamos, favoreciendo el ascenso del clima del Imperio Romano, y cuando empezó a cambiar el clima más frío, pues el Imperio Romano decreció porque no podía cultivar en muchas zonas que había conquistado. Entonces, en el fondo, esto está tan claro, ¿no? Que la única manera de darle la vuelta a ese relato es que la gente de esas 9 civilizaciones, entre comillas, nos organicemos para pararle los pies a la gente que no se va a parar los pies de ninguna de las maneras ella sola. Si no, no hay nada que hacer. Por eso de esto va un poco todo esto del no normal. De intentar organizarnos para pararle los pies a los que no se los van a parar jamás. Y yo me tengo que ir porque mis pies se tienen que ir a otro lado. Así que nada, un beso Muchas gracias, Juan. y nos vemos en otra. A ver si presencialmente. Chao. Bueno, pues amb aquesta convidada que s'ha fet en Juan d'organitzar-nos, hem posat els links dels grups de Telegram, el grup de Telegram d'Illes Balears, el grup de Telegram de Menorca, de No Normal, i no sé si, Pau, vols que posem aquest el grup també d'Eivissa? O... On el poso al chat? Sí, en el chat de YouTube. Perquè la gent que s'està veient, la gent que estem aquí presents i la gent que, bueno, ho vam fer, no?, de boca a boca i xerrar de tot el que hem parlat avui, doncs, puguem transmetre, no?, a altres persones que, bueno, que hi ha canals de YouTube, de Telegram per organitzar-nos i que, bueno, això és un inici. Y yo proposo una prueba y a ganar dos. Vale, Pau, si estiguessis ahí, te vienes. Pues, Pau, moltes gràcies per A vosaltres. Ens veiem aviat. Moltes gràcies. Gràcies, Pau. Adéu.